Buenas jóvenes, mi nombre es Jessica Ramírez Morales y soy profesora de la asignatura de Estudios Sociales. Les comento que vamos a estar acá todos los jueves gracias a la alianza entre el Ministerio de Educación Pública, la empresa privada y Repretel. Pero antes de iniciar vamos a necesitar dos cosas, papel y lápiz, para que ustedes si quieren hacer alguna anotación de la clase tengan dónde. Sin embargo, la idea no es que por estar anotando pierdan el hilo de la explicación, así que les propongo lo siguiente. Pueden poner el título de la clase de hoy e ir escribiendo palabras claves que les permita poder recordar la materia. ¿Qué vamos a necesitar también? Recordemos que vamos a viajar al pasado. La idea es poder traer acontecimientos históricos al presente y relacionarlos con nuestra vida actual. ¿Qué les parece? ¿Sí? Comenzamos. Bueno, yo creo que en casa ustedes se deben de estar preguntando ¿por qué ando yo vestida así? Les comento que hice un viaje en el tiempo. Viajé hasta finales del siglo XIX e inicios del XX. Y esta era parte de la moda de cómo fue evolucionando la parte femenina. Pero en esos años e inicios del siglo XX teníamos cosas más importantes, nosotras las mujeres, en que preocuparnos que por cuestiones de moda. ¿Como cuáles asuntos? Como la democratización, el acceso al voto, mejores condiciones laborales, salario justo para las mujeres, equitativos iguales que los del hombre, porque si hacíamos la misma función, lo justo era que nos pagaran igual. Todo eso nos va a llevar a diferentes movimientos sociales en donde las mujeres se organizan en ligas feministas y le piden al gobierno que genere algunas reformas de las cuales nos vamos a ver beneficiadas hoy hasta el 2020. ¿Qué les parece si me acompañan e iniciamos con el tema de hoy? Vamos proyectando la temática. Lo que vamos a abarcar es la situación social de las mujeres y su inserción en la vida durante la primera mitad del siglo XX. Pero recordemos lo que nos llevó acá. Las clases anteriores estuvimos viendo cómo las condiciones de vida y trabajo de los costarricenses fue variante durante la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué fue una variable? Porque vamos a tener acontecimientos históricos mundiales y eso va a repercutir en nuestro país. Lo primero que vamos a tener son crisis económicas producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1929. Esa crisis económica, ¿cómo se refleja? Bajan las exportaciones de nuestro país, el gobierno no tiene dinero para generar inversión ni para pagar salarios. A eso le vamos a sumar que las relaciones obrero-patronales no eran las más óptimas, teníamos una condición de explotación laboral, jornadas extenuantes. Eso va a llevar a que los trabajadores se organicen y generen manifestaciones públicas donde le exigen al gobierno la intervención estatal. Recordemos que esa intervención estatal fue paulatina, no de un solo golpe. Durante esos primeros años del siglo XX vamos haciendo reivindicaciones sociales a los trabajadores costarricenses. Pero, ¿y nosotros las mujeres qué? Bueno, eso vamos a verlo a continuación, cuáles son nuestras luchas y vamos a pasar al siguiente video, así que pongan atención. Este es un video cortesía del Instituto Nacional de la Mujer en colaboración con otras organizaciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Cultura. Pero, muy importante, recordemos ese contexto mundial. Las mujeres trabajaban en el frente y eso les hizo sentir que podían hacerse cargo de labores que anteriormente le pertenecían al hombre. Vamos a tener movimientos sufragistas en diferentes partes del mundo en donde la mujer hace protestas por sus derechos al voto. Y esas luchas por los derechos democráticos e igualdad laboral
también se va a trasladar en diferentes países a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Entonces, pongamos atención al video del INAMO. Este 20 de junio conmemoramos los 70 años de la aprobación del sufragio de las mujeres y a todas aquellas que marcaron la historia de nuestra República. Es un día para reflexionar sobre los desafíos de los derechos políticos de las mujeres. El camino hacia la igualdad no ha sido sencillo ni libre de oposición. A pesar de su protagonismo en los movimientos sociales por la igualdad y la democracia, las mujeres estuvieron excluidas del reconocimiento de su ciudadanía plena en todas las constituciones políticas hasta 1949. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica fue el resultado de una larga lucha de grupos de mujeres y hombres quienes creyeron que una democracia no es tal si se les niega a las mujeres el derecho a ejercer el voto. Las mujeres en Costa Rica lograron unirse y hacer suya la conquista del derecho a la ciudadanía. En 1923, Ángela Acuña Brown funda la Liga Feminista, organización que tendrá un papel fundamental en la lucha de las mujeres por hacer efectivo su derecho a ser reconocidas como ciudadanas, ser electas y participar activamente en la política. Las mujeres votan por primera vez el 30 de julio de 1950 en un plebiscito para determinar si los caseríos de La Tigra y La Fortuna seguirían formando parte del Cantón de San Ramón o pasarían al Cantón de San Carlos. 3 años después, en 1953, se realizan las primeras elecciones nacionales donde votan las mujeres y se logra su primera participación formal en la Asamblea Legislativa. Así, recordamos a todas las pioneras que dieron los primeros pasos para luchar contra las barreras de la desigualdad y hacer ejercicio de los derechos políticos. Ellas que han abierto el camino a generaciones y generaciones de mujeres para construir una Costa Rica más libre, justa y democrática. Si las mujeres tienen un papel paritario en la toma de decisiones políticas, los sistemas democráticos se tornan más sólidos y transparentes. Las economías son más fuertes, las comunidades son más inclusivas y resilientes y aumenta la protección a las poblaciones más vulnerables. La lucha no se detiene. Se han dado avances vitales para la participación política de las mujeres y hacia la igualdad sustantiva. Pero aún tenemos muchos retos por delante. Por eso estamos aquí hoy, 70 años después de ese histórico logro. Para dar un paso más, es urgente tener más candidatas en primeros lugares a puestos de elección popular, que puedan participar en política sin violencia por ser mujeres, que puedan tomar decisiones que impacten a nuestras comunidades, que tengan las condiciones políticas y jurídicas óptimas para ejercer plenamente el mandato popular conferido en las urnas. Esta conmemoración nos permite visibilizar el papel fundamental que han tenido las mujeres en la historia de la democracia costarricense. Y nos recuerda la importancia de continuar el legado de todas las que lucharon por el derecho a elegir y ser electas. El derecho a la participación política plena. ¿Qué les pareció el video? Vean que es un viaje por la historia de los primeros años del siglo XX, cómo hemos avanzado la mujer en diferentes ámbitos, tanto en lo público como en lo privado, a nivel educativo, laboral, social, económico. Todos esos avances fueron gracias a la unión femenina de la época, cómo lucharon esas mujeres de la época por los derechos de los cuales gozamos hoy nosotras en el 2020. Seguimos. ¿Cuál es la situación de nuestro país a finales de 1919 e inicios del siglo XX? A nivel país, recordemos que tenemos concentración de las riquezas en pocas manos, economía que giraba en torno a 2 productos básicos como era el café y el banano, que en momento de crisis los países europeos y Estados Unidos no nos compran. Eso va a generar
ciertas situaciones a lo interno del país donde diferentes grupos sociales comienzan a exigirle al gobierno esa intervención, lo cual nos lleva a las manifestaciones de las luchas laborales de algunos trabajadores como la huelga bananera. Sin embargo, ¿qué pasaba con las mujeres en ese momento? Teníamos una situación de desigualdad social. Estábamos subordinados a la figura masculina, a una sociedad patriarcal. Esa desigualdad social se evidenciaba en diferentes áreas, a nivel económico, político, social, familiar, cómo se destinaba a la mujer a labores tradicionales conservadoras, como las funciones del hogar, pero cuando comienza esta a insertarse en el mercado laboral, no tiene las mismas condiciones de trabajo que el hombre. Aunque hiciera el mismo trabajo, se le iba a pagar menos por su condición de femenina. Eso va a llevar a luchas sociales de las mujeres de la época para hacer valer su posición de mujer, para hacer valer su trabajo, para hacer valer su educación, y eso va a ser sumamente importante en estos años. Continuamos. ¿Cuál fue el papel de la mujer durante la primera mitad del siglo XX y cómo fue su inserción en la vida laboral de este país? Les cuento que sobresalen dos personajes importantes para los movimientos feministas de la época. Vamos a tener a Ángela Acuña Brown, y es una de las primeras abogadas graduadas a nivel país y a nivel centroamericano. Y adivinen dónde estudió, nada más y nada menos que en el Colegio Superior de Señoritas. ¿Qué pasó? Que en un momento ya terminó su paso por esa institución y necesita estudiar humanidades para poder seguir cursando sus estudios superiores, por lo cual termina de estudiar en el Liceo de Costa Rica. Es fundadora de la Liga Feminista, la cual vamos a desarrollar más adelante. Y al ser abogada, buscó promover la defensa de las mujeres, la niñez y los derechos humanos a nivel general. Otro personaje importante es María Isabel Carvajal Quesada, escritora, educadora, dirigente política, que también, al igual que doña Ángela, se va a estudiar al extranjero y genera grandes aportes en el ámbito educativo de nuestro país. También participó de una forma ardua contra la dictadura de los hermanos Tinoco y fue encargada de diferentes proyectos como en la Escuela Normal de Costa Rica, y va a introducir diversos actores y metodologías más avanzadas en educación. Y en 1931 se hace militante del Partido Comunista. Pero les dije María Isabel Carvajal Quesada. Se le conoce con el seudónimo de Carmen Lira. ¿Quién de ustedes no ha disfrutado con los cuentos de Tío Conejo, o quién no ha salido con un famoso Domingo 7? Les comento que es la autora de este famoso libro que se llama Cuentos de mi tía Panchita. Muchos en casa tal vez ya se los han leído, o en la escuela, o comparten con sus familias y conocen sobre el tema. Entonces, vean cómo tenemos este seudónimo de Carmen Lira, y es importantísimo en nuestro desarrollo desde la niñez, porque hemos crecido con esos cuentos. Continuamos. En la primera mitad del siglo XX vamos a tener a nivel mundial luchas por esa igualdad, pero esas luchas se vienen desarrollando a nivel mundial desde el siglo XIX en países europeos, donde las mujeres se organizan para exigirle a los diferentes gobiernos derechos políticos, derechos sociales, y que sea equitativo esos derechos con la posición del hombre. Y nuestro país se ve también envuelto en esas demandas. En 1923, doña Ángela Acuña Brown funda la Liga Feminista, un movimiento feminista sumamente importante para la época. En 1931, que se funda el Partido Comunista, Carmen Lira está dentro de las primeras filas luchando por los derechos de las mujeres en ese contexto. Y de 1940 al 49, el Partido Vanguardia Popular va a enarbolar y va a trabajar en pro del derecho del voto femenino. Y en Costa Rica, ¿qué afianzan esos derechos?
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es sumamente importante y abre pie para que en la segunda mitad de este siglo XX sigamos progresando en marcos jurídicos que apoyen a la mujer. Es hasta 1949 cuando se otorga por primera vez el voto femenino en la Constitución. Y allí también en esos años tenemos la labor y participación de la Asociación de las Mujeres, Carmen Lira, dándole continuidad al papel que venía desarrollando el movimiento de la Liga Feminista en nuestro país. Pero, ¿qué es la Liga Femenina? Es un movimiento creado por la abogada Ángela Acuña Brown en 1923. Y les comento que la primera ceremonia de esta organización feminista se desarrolla en el Colegio de Señoritas y esta institución fue una pieza clave fundamental para que las mujeres de la época tomen una conciencia social y eso va a permitir que se desarrollen manifestaciones exigiéndole al gobierno salarios equitativos igual que los hombres, derechos igual que a los hombres y una democratización del voto. El objetivo, democratizar el poder, conquista del voto femenino, el cual era negado para la época a la mujer. Sin embargo, también el derecho del voto al hombre no era muy equitativo porque no todos votaban. Y por último, vamos a tener la mejora en condiciones salariales, laborales y de vivienda para las mujeres. ¿Por qué eso es tan importante? Porque con eso se beneficia la familia, considerando la familia como un pilar fundamental de nuestra sociedad. Pero, ¿cuál era la situación laboral? Les comento que es sumamente desigual. Las mujeres estaban destinadas a las labores domésticas, una sociedad meramente conservadora y a la crianza de sus hijos. Con el avance del siglo XX vamos cambiando y comenzamos a insertarnos en ese mercado laboral, a trabajar de aprendices en imprentas, como secretarias, obreras domésticas. Sin embargo, a pesar de que hacíamos la misma labor de un hombre, adivinen qué, jóvenes nos pagaban menos, aunque hiciéramos el mismo trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una desigualdad social y es injusto. Y esas mujeres se van a unir para comenzar a tomar conciencia de esa situación. El trabajo de la mujer va a girar en torno a costura, labores de limpieza y de cocina. Cuando la mujer comienza a trabajar como obrera en trabajos que tradicionalmente se consideraban para el hombre, tenemos un pago totalmente desigual. Eso va a hacer que la Liga Feminista se una en pro para generar mejores condiciones, tanto laborales, educativas, sociales y políticas para la mujer. En la segunda mitad del siglo XX seguimos avanzando en temas de legislación a favor de la mujer, pero no solamente de la mujer, sino de la familia. En 1990 tenemos la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. ¿Cuál es el objetivo? Promocionar a la mujer en una igualdad en diferentes ámbitos: político, económico, social y laboral. En 1996 se va a crear la Ley contra la Violencia Doméstica, que no solamente protege a la mujer, protege a la familia como tal, a ese núcleo familiar que muchas veces va a enfrentar violencia doméstica. Los adultos mayores, los niños, no solamente las mujeres. En 1998 tenemos la creación del Instituto Nacional de la Mujer, lo que conocemos como el INAMU. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué se crea un instituto para las mujeres y no para el hombre? ¿No les parece que es poco equitativo? Pero les comento que eso obedece a una cuestión histórica. Nos hemos desarrollado en una situación patriarcal, donde el hombre, por ser hombre, tiene derechos y la mujer tuvo que luchar por esos derechos. De ahí la diferencia en esa creación y en esa protección que hace el Estado de la mujer creando el INAMU. Tenemos la Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, tomando en cuenta que no solamente la mujer, sino el núcleo familiar, en donde se va a ver protegido y amparado por esta ley. Y en el 2009 tenemos un cambio en el Código Electoral. Ese Código Electoral incorpora la paridad
Anteriormente a la paridad, la mujer tenía cierto porcentaje de participación en la política, pero se cambia en el 2009 porque no podemos hablar de porcentajes. Y este cambio de paridad quiere decir que si, por ejemplo, ustedes en una directiva de clase, el presidente va a ser un hombre, consecutivamente, el otro cargo, que sería la vicepresidencia, va a ser una mujer, y así sucesivamente alternándose los puestos hombre-mujer, hombre-mujer. Eso quiere decir paridad. Continuamos. Les tengo una trivia por acá, a ver si ustedes ponen atención cuando andan en la calle, hacen compras. ¿Cuál es el nombre del personaje histórico que aparece en el billete de 20.000 colones? Opción A, Emma Gamboa Alvarado. Opción B, Yolanda Oriamuno Unger. Opción C, María Isabel Carvajal Quesada. Ahí les puse una imagen, una parte de la imagen del billete de 20.000 colones de nuestro país, pero todavía no les voy a decir cuál es la respuesta. Ya casi retomamos. Continuamos. Hoy en el 2020, ¿cuál es la situación de la mujer? Hemos avanzado en derechos, hemos avanzado a nivel de legislación, pero aún continúan las reivindicaciones sociales, respeto por los derechos tanto en espacios públicos como privados, movimientos feministas que alzan la voz por la seguridad social, luchamos por una equidad de género y sobre todo respeto. Respeto no por ser mujeres o nuestra condición de féminas, respeto por el simple hecho de ser seres humanos, así como se debe respetar al hombre en su condición de ser humano y a los niños en su condición de ser humano. Nada tiene que ver con cuestiones de género. Vamos a ver un video y luego les comento de dónde lo saqué, pero pongan atención. Bueno, les informo que este video es cortesía del movimiento Voces de la Mar y les voy a leer textualmente el manifiesto y les agradezco enormemente la cortesía de permitirme usar el video, así que escuchen. Es una red de defensa de los derechos de la mujer. Nace en agosto del 2020. El detonante fue la injusticia hecha a una mujer de la zona en donde la persona que la agrede queda libre por falta de pruebas. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento?
promover prácticas y costumbres que reconozcan las capacidades y derechos de la mujer, buscar una conciencia social, erradicar la inseguridad, el acoso, agresión hacia las mujeres, promover igualdad de derechos, exigir que se aseguren los derechos de la mujer. Son un movimiento pacífico, integrador, firme y proactivo. Vean cómo hoy seguimos luchando en pro de esa defensa, pero recuerden que no es una lucha entre hombres y mujeres, es un trabajo en conjunto donde nos integremos como sociedad. Antes de irnos, retomemos la trivia. El personaje que sale en el billete de 20 es nada más y nada menos que Carmen Lira, la escritora de cuentos de mi tía Panchita. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido de su gusto. Los espero la próxima clase acá en Aprendo en Casa. Recuerden, mi nombre es Jessica Ramírez Morales y soy profesora de Estudios Sociales. Un placer que me hayan acompañado. Nos vemos.